así comenzamos. Vamos a tener nuestro webinar la noche de hoy. Bueno, aquí ya es como de noche. Es nuestro webinar número 21, Hop Creep y cómo enfrentarlo. Como ustedes saben, dentro de nuestras muchas actividades en Acermex, nos hemos enfocado mucho al tema de capacitación y orientación por medio de estos webinars que estamos cada semana puntualmente, ya sea martes o miércoles, según también la disponibilidad del ponente. Gracias a asociados que ya veo aquí algunos conectados, a los que no conozco, me presento, mi nombre es Cristina Barba y soy la directora general de Acermex. Y quiero presentar a nuestro ponente de hoy, que es nuestro tercer webinar contigo, ¿verdad, Rodrigo? 3 de 4, por lo menos 3. en este año. Así es. Entonces, les platico un poco de Rodrigo para los que no lo conocen. Rodrigo es gerente regional de ventas para México y Centroamérica de Yakima Chief Hops. Antes de unirse al equipo de ventas, realizó una pasantía en control de calidad de Yakima Chief Ranches durante el 2018 como primer extranjero en integrarse a dicho programa. Llegó ahí después de graduarse como biólogo en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México con su tesis Cultivo de lúpulo hidropónico, publicada como artículo en dicha revista, en una revista internacional llamada IOGEAR. Además, Rodrigo es beer sommelier de la Academia Mexicana de Enogastronomía y colabora como docente en la misma, con el Gremio Mexicano de Cerveceros en el Diplomado de Cervecero en Jefe, impartido en la Facultad de Química de la UNAM. Y Rodrigo reside en Querétaro. Los siguientes puntos van a ser abordados en este webinar y son introducción a algunos defectos relacionados con el lúpulo, qué es, cómo y cuándo y por qué sucede el hop creep, cryo hops versus T90, hop creep en el envasado, cómo solucionarlo y qué estamos haciendo en Yakima Chief. Entonces, la dinámica que vamos a emplear es como la mayoría de los webinars, que Rodrigo en este caso va a desarrollar su ponencia, y ustedes pueden ir compartiéndonos sus dudas y comentarios en la opción de preguntas y respuestas aquí de Zoom. Y de lo contrario, también al final de su participación vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas en los que pueden utilizar la función de levantar la mano y yo con mucho gusto les abriré el micrófono. Entonces, no te quito más tiempo, Rodrigo, en tu exposición aquí en el webinar Acermex número 21. Gracias por estar con nosotros y adelante. Perfecto, muchas gracias, Cris, y muchas gracias a todos los que se van uniendo por dar un poco de su tiempo para escucharnos. Les voy compartiendo mi pantalla. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre lo que es el hop creep y cómo enfrentarlo, todo el qué es, por qué, cómo, cuándo y todas las preguntas que tengan sobre el hop creep para aclarar este defecto que poco a poco ha ido tomando más relevancia en el mundo cervecero y que por las nuevas técnicas de lupulado y los nuevos estilos que están surgiendo, pues ha tenido más relevancia, incluso más relevancia, ¿no? Entonces, antes de entrar al tema, brevemente una introducción sobre lo que es Yakima Chief. Nuestra misión en Yakima Chief Hops es conectar granjas familiares de lúpulo con los mejores cerveceros de todo el mundo, que son todos ustedes que nos están escuchando. Esta misión puede parecer muy sencilla, pero la llevamos muy en serio a todos los lugares donde vamos. Sobre todo esta parte de las granjas familiares, porque es algo con lo que nos identificamos bastante y que nos sentimos muy orgullosos de decirlo. Somos la única compañía de lúpulo que es 100% de propiedad de los agricultores, de los mismos productores de lúpulo, que algunos de ellos tienen la historia de la cosecha de lúpulo desde los 1800. La primera granja que se estableció en el Valle de Yakima a cultivar lúpulo en 1865, me parece. Es una granja que sigue trabajando con nosotros, que es la granja de los Carpenter. Entonces, llevamos la historia del cultivo de lúpulo en el Valle de Yakima desde sus inicios. Además de estas granjas que son dueñas de la compañía, trabajamos con otras 43 granjas familiares adicionales de la región del noroeste del Pacífico, que es una región en Estados Unidos que se comprende de los estados de Washington, Idaho y Oregon. Además, nosotros trabajamos con una compañía hermana que es Yakima Chief Ranches. Ellos antes se conocían como Select Botanicals Group, entonces a lo mejor lo pudieron haber conocido con ese nombre o escuchado con ese nombre. Ellos trabajan con Hop Breeding Company para desarrollar nuevas variedades de lúpulo,
desarrollar variedades como Citra, Mosaic, Sabro, o la más nueva que hemos lanzado ahora, que es Talus, que salió en septiembre de este año. Además de lanzar nuevas variedades, se encargan también del manejo de marca. Entonces, cuidar la calidad de todas estas variedades que les mencioné y otras más. Dentro del catálogo que nosotros tenemos en YCH, manejamos un portafolio de más de 80 variedades, la mayoría sí de lúpulos americanos del noroeste del Pacífico, pero también manejamos lúpulos europeos y neozelandeses. Manejamos, por supuesto, estas variedades de marca que les comentaba, que han lanzado Yakima Chief Ranches o Hope Breeding Company ya en su momento, y bueno, que son estas que ven acá abajo, Talus siendo la más reciente. También manejamos diferentes mezclas de lúpulo, algunas de ellas con Pacific Crest o Pink Boots, y también tenemos diferentes formatos de lúpulo, como son los Cry Hops, American Noble Hops, o incluso también extractos por CO2 y alguna serie de productos avanzados. Ya finalmente, con esta pequeña introducción, les quiero compartir unos datos clave que tenemos de la cosecha 2019, a espera de que tengamos ya el porcentaje total de lo de la cosecha de Estados Unidos de 2020. Pero en 2019 nosotros cosechamos o manejamos casi 40 millones de libras, que esto es equivalente a casi 20,000 toneladas métricas, y esto representó un 38% de la cosecha total de Estados Unidos. Trabajamos con 15 productores dueños y 36 productores aliados de como 60 granjas que hay en total en el noroeste del Pacífico. Y bueno, ya entrando al tema y hablando primero sobre esta introducción a defectos que están relacionados con el lúpulo, quiero primero puntualizar cuáles son las aportaciones del lúpulo a la cerveza. Entonces, ¿cuáles son estas aportaciones y qué es lo que nos puede, a partir de qué puntos nos puede afectar, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, el amargor, ¿no? Que nos aporta el lúpulo, que eso es lo más claro, lo más obvio que nos puede decir en cuanto a aportaciones. Y esto viene a partir de las resinas. Entonces, si tenemos resinas que están en mal estado, que están de un lúpulo oxidado, que están degradadas, entonces vamos a tener un amargor desagradable, que va a tener un amargor que no va a alcanzar el amargor que realmente queríamos. El potencial de amargor de esas resinas se va a ver perjudicado. También el lúpulo aporta aroma y sabor en nuestra cerveza, todos estos aromas frutales, tropicales que tanto queremos, y viene a partir de los aceites y los polifenoles. Entonces, si tenemos aceites que están en mal estado, pues no vamos a tener un perfil aromático tan agradable. Puede ser, del mejor de los casos, que se vea disminuido, si tenemos un lúpulo en mal estado, que se vea disminuido, o incluso que presente algunos otros defectos aromáticos, como ajo, cebolla, que presente notas como a queso, si ya estamos hablando de lúpulos en muy mal estado. El lúpulo también aporta propiedades antisépticas, una de las razones, o la razón por la que históricamente se empezó a ocupar el lúpulo en la cerveza, en nuestra cervecera. Y el principal responsable de esto son las resinas, tanto isomerizadas como no isomerizadas. Entonces también, si tenemos resinas que no están en un buen estado, podemos perjudicar la cerveza poniéndole en riesgo de que haya algún tipo de contaminación. Y los últimos dos, que son estabilidad física y estabilidad de la espuma. En cuanto a física, me refiero a la turbidez de la cerveza o la claridad de la cerveza. Entonces, si tenemos ahí algún error y tenemos, por ejemplo, más lúpulo del que necesita la cerveza, o un mal manejo del dry hopping, se sedimentó mal y se movió mucho la cerveza y no pudimos sedimentar y no pudimos retirar el precipitado de la cerveza, podemos tener una turbidez que no intencionamos en una cheve, ¿no? Y en cuanto a la estabilidad de la espuma, esto está relacionado con dos resinas isomerizadas, la humulona, isohumulona, isoadhumulona. Estos compuestos están relacionados con mantener un giste estable en nuestra cerveza. Además de que el linalol y beta-carofileno, dos compuestos aromáticos que ayudan a prevenir el gushing en nuestra cerveza, el defecto de que destapan la botella y sale todo volando por sobrecarbonatación, contaminación. Entonces, el linalol y beta-carofileno nos ayudan a prevenir este tipo de defectos. Entonces ahí vemos que algún lúpulo en mal estado o algunos defectos relacionados a lúpulos nos pueden pegar en varios de los factores que tanto valoramos en nuestra cerveza. Vamos a ver aquí algunos de ellos antes de entrar de lleno al hop creep. Entonces, uno que ya seguramente muchos han experimentado, y más si han probado cervezas, que seguramente sí, cervezas que vienen en botella transparente, este azorrillamiento que en inglés le llaman light stroke, que realmente lo que sucede aquí es que no es tanto que la cerveza se queme o que por estar en contacto con la luz del sol, simplemente con eso ya se está quemando y el calor la está quemando. No, lo que sucede realmente es que esta luz del sol lo que está afectando es la luz UV. Esta luz UV, en estar en contacto con compuestos derivados del lúpulo, principalmente la isohumulona, esta resina isomerizada,
va a hacer que se convierta en este compuesto que conocemos como MBT. Este MBT va a ser el que nos va a dar los aromas como a zorrillo, ¿no? Este azorrillamiento. Y esta es una reacción bastante rápida. Incluso si ustedes ya tienen su cerveza en lata o en botella ámbar, la sirven en su vaso, la dejan en la ventana o expuesta a la luz, la reacción comienza a ocurrir inmediatamente. Tal vez en un segundo no lo puedan percibir o el umbral de percepción no sea tan bajo para que ustedes lo puedan percibir, pero ya va a empezar a ocurrir esta reacción y si lo dejan unos minutos, 5 o 10 minutos, ya van a poder notar este tipo de aromas. Posteriormente, otro relacionado al lúpulo, que es yo creo que el más común, que muchos cerveceros se hayan encontrado y que muchos cerveceros cuando van empezando y mandan su cerveza a una competencia, me he encontrado que me dicen, es que mi cerveza tiene, me llegó la retroalimentación de que tenía lúpulo viejo, o que cerveza estaba vieja. Entonces, esto va muy relacionado a, sí puede ser que la cerveza haya pasado mucho tiempo en la botella y ya estuviera pasada de su fecha de caducidad o ya pasada de su tiempo óptimo de consumo, pero también puede ser que el lúpulo como tal no estuvo almacenado en buenas condiciones. Entonces, que el lúpulo se oxidó, que se afectó, que se degradó y provocó algunos efectos aromáticos como el ácido isovalérico, que nos da notas como a queso. Y bueno, también notas como ajo cebolla. Entonces, estas notas de lúpulo viejo, lúpulo oxidado, incluso que pueden estar relacionadas a una cosecha tardía, o sea, no sé, en el proceso de cosecha en campo no fue el adecuado. Entonces, esto nos puede dar estos defectos en la cerveza. Puede ser incluso las notas de ácido isovalérico y ajo cebolla pueden ser buenos o malos dependiendo del estilo. Entonces, si están hablando ustedes, si están haciendo una cerveza de tipo lambic, bueno, pues puede que estén buscando tener estos aromas en su cerveza, pero claramente no los van a querer tener en un IPA o en una lager o en algún otro de estos estilos que pueden perjudicar bastante su cerveza. Otro relacionado al lúpulo es en cuanto a la cantidad y el tiempo de contacto que tiene la bráctea del material vegetal del lúpulo, estas hojitas de lúpulo, que en cuánto tiempo pasan en contacto con el mosto o con la cerveza en el fermentador. Entonces, si pasan mucho tiempo o a una temperatura muy alta, nos puede dar defectos que vamos a percibir nosotros como un carácter vegetal, que vamos a percibir un amargor excesivo o una astringencia excesiva incluso. Y que algunos de los descriptores pueden ser como pimiento verde, pasto, sábila, papel, cartón o en casos extremos como ralladura de lápiz, que le sacaron punta y huele como a eso la cerveza. Entonces, ¿cómo cuidar esto? Es pues, medir el tiempo en que está en contacto el lúpulo en la cerveza, tratar de alternar incluso a otros formatos, por ejemplo, cry hops, que no tienen el material de la bráctea y no nos va a estar afectando de esta forma. O la temperatura. Ahí yo recomiendo siempre para cervezas más frutales y tropicales y cítricas un rango de dry hopping entre 15 y 20 grados. Tal vez puede ser, si lo quieren cerrar más, 18 a 20, pero nunca más de 23 grados. ¿Por qué? ¿Qué pasa arriba de 23 grados? Vamos a hacer más posible el riesgo de tener estos defectos, además de que también nos puede afectar en cuestiones de fermentación y en cuestiones de la salud de la levadura. Finalmente, en cuanto relacionados a lúpulo, individualmente, tenemos algunos compuestos azufrados, como la cisteína y la metionina, que son compuestos que tienen azufre, y algunos otros tioles, que de hecho de este tema es el que vamos a hablar un poquito más en el siguiente webinar. Pero brevemente en estos efectos, estos compuestos azufrados pueden ser muy buenos con algunos aromas que nos pueden aportar, como agua o vino blanco. Esos pueden ser muy, muy agradables, pero llega el momento en que algunos de estos compuestos están en una concentración más alta de la necesaria y nos pueden pasar ya no a dar notas a vino blanco o a grosella negra, por ejemplo, pero ya oler más, pasando tal vez del ajo, cebolla o como un aroma marihuana, pasar de eso incluso hasta huevo o huevo podrido, estas notas de azufre, ¿no? Entonces ya puede ser muy, de cuidado este tipo de compuestos en cuanto a su concentración. Entonces aquí me dejo como ahí ese paréntesis con los compuestos azufrados porque lo vamos a tocar más adelante en el siguiente webinar. Uno de los efectos que están relacionados al lúpulo, pero también involucrando con el agua, es las notas a plástico diésel, que normalmente se asocian a que tienen un agua clorada, ¿no? O sea, no hubo un buen tratamiento del agua para hacer la cerveza. Entonces, lo que sucede en este caso, cuando hay algo de cloro en el agua, el lúpulo lo acentúa, principalmente la astringencia de los taninos. Entonces, de manera, en la percepción ya sensorial, tal vez el cloro haya estado en el rango adecuado, pero si tenemos una cerveza muy lupulada y con muchos taninos, esta astringencia va a hacer que el cloro,
poco que sea más evidente en nuestra cerveza. Entonces hay algo que también que hay que cuidar cuando tienen cervezas más lupuladas. O sea, asegurarse de que no es un agua clorada. Ni siquiera, si está en el límite del rango que ustedes quisieran, bajarlo un poquito más porque pueden hacerlo más evidente. Y luego ya entrando ahora a los que pueden estar relacionados a la levadura y que nos va a dar pie al defecto del hop creep, es primero un defecto que es común tener cuando tenemos levaduras que no están sanas, ¿no? O sea, levaduras que nos van a dar notas a frutos, sí, pero cuando están en exceso y cuando están incluso levaduras que no están en un ambiente adecuado para ellas y que se rompen, se autolizan, entonces nos pueden dar notas como ácido butírico. Este ácido butírico que tiene, el descriptor sería como vómito de bebé. Entonces puede ser algo completamente desagradable en nuestra cerveza. Entonces aquí es algo también relacionado a la concentración del compuesto. Entonces puede haber algunos componentes como el éster, butirato de etilo, compuestos cítricos que sean sumamente agradables, pero cuando están en exceso pueden ser no pueden ser agradables en la nariz y ni siquiera en boca. No sé si les haya pasado, por ejemplo, con una papaya que está fresca, huele bastante bien, huele a papaya, bastante agradable, pero ya está muy madura, ya está en el punto de casi se va a echar a perder y ya empieza a tener estas notas de ácido butírico, como vómito de bebé. Es algo muy, muy común y que es un ejemplo muy claro y que creo que todos lo han podido experimentar. El siguiente relacionado a levadura es el descriptor que es amercaptanos, que tal cual lo podemos identificar que huele como a basura, azufre o verdura cocida. Esto está relacionado al autólisis de la levadura cuando se rompe. Sin embargo, se involucra el lúpulo en este sentido cuando tenemos un dry hopping inadecuado o incluso en algunos casos que dejan el lúpulo y el sedimento en el fermentador y no lo retiran. Entonces, al dejar todo este lúpulo ahí, mezclado con la levadura, va a crear un ambiente inhóspito para estas células y van a provocar que estas se autolicen. Van a estresar a la levadura, se van a alisar y van a liberar todos los compuestos que tienen dentro. Entonces, muchos de estos que son mercaptanos y nos van a dar estas notas como a basura. Ahí esta es la relación que tiene con el lúpulo. Y bueno, ahora sí ya a lo que vamos el día de hoy, que es el hop creep. Entonces, este hop creep, que es una definición de ella es bastante sencilla, es una fermentación secundaria inducida por dry hopping en la cerveza. Pero bueno, ¿por qué sucede? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ahorita está llamando la atención? O sea, se ha vuelto de mayor importancia porque hay más tasas de lupulado, las tasas de lupulado están siendo cada vez más altas. Hay dry hoppings más altos, hay ya no solo un dry hopping, sino 2 o 3 incluso en algunas cervecerías. Y a pesar de que no haya sido no sea algo nuevo, se está haciendo evidente precisamente por esta razón y mejores prácticas incluso también en la cuestión agronómica. Se hace evidente, ustedes lo pueden identificar, si tal vez hayan notado algún defecto en cerveza y no hayan sabido por qué, y se preguntan tal vez sea hop creep, lo pueden identificar porque van a notar estos aromas a mantequilla provenientes de un diacetilo. Va a haber un poco más de alcohol en su cerveza y un poco más de CO2 también en la misma. ¿Esto por qué pasa o cómo sucede más bien? Entonces, en los estudios que se han hecho es que se ha determinado que hay algunas enzimas del lúpulo que tienen la capacidad de romper azúcares. Entonces, pues pueden preguntarse, bueno, pues si rompen los azúcares, ¿por qué no pasaba eso en mi lager o en mi stout que ya le ponía lúpulo en el hervor? ¿Y por qué no rompían los azúcares entonces y me pasaba el hop creep con esas cervezas? Lo que sucede es que cuando las enzimas están en contacto con calor, ya sea en el hervor o en Whirlpool, el calor las va a desnaturalizar y no van a estar activas y no van a poder romper azúcares. Entonces, cuando nosotros adicionamos estas enzimas o este lúpulo que trae estas enzimas en dry hopping, no va a haber factores que las detengan, no va a haber factores que las desnaturalicen y van a provocar esta refermentación. Entonces, ahí el problema recae en que pues ya es algo que no se esperaba, ¿no? O sea, ya se terminó de fermentar, ya alcanzamos nuestra gravedad final y ya hicimos nuestro descanso de acetilo y hoy, sorpresa, llega nuestro consumidor o el bar que le vendimos la cerveza o el restaurante o lo que sea y nos dice, ¿sabes qué? Es que tu cerveza tiene diacetilo. Dígoles, bueno, es que yo hice mis pruebas, todo estaba bien, ¿por qué está pasando esto? Es algo que ya no me esperaba, ya había cerrado todo mi ciclo y ahorita de repente sale este hop creep que no estoy esperando en absoluto, pero pues es cierto, sí tiene este diacetilo, sí tiene más alcohol, tiene más CO2 y me está ocasionando problemas. Entonces, ¿cuáles, entre los estudios que hemos hecho o que se han hecho en universidades, también en Yakima Chief, que hemos hecho algunos estudios, determinamos que hay algunas de enzimas que se encuentran en la bráctea principalmente. Todavía no determinamos si no hay, si es así, definitivamente no hay en otro lado, pero principalmente podemos asumir que se encuentran en la bráctea
4 de ellas, que son 2 amilasas, alfa y beta amilasa, amiloglucosidasa y dextrinasa, que como dicen los nombres, pues rompen azúcares como dextrinas, almidones y glucósidos. Aquí un poquito más detallado cómo sucede este hop creep. Entonces, nosotros adicionamos nuestro dry hopping, nuestro lúpulo en dry hopping en fermentador de manera normal, pero estamos adicionando estas enzimas, ¿no? Estas amilasas, dextrinasas y la glucosidasas. Y entonces esto lo que va a hacer va a cortar las azúcares no fermentables o que eran previamente no fermentables y va a crear una nueva fermentación, ¿no? Va a reactivar esta levadura que haya quedado en el fermentador y van a fermentar nuevamente de manera natural, van a hacer su proceso biológico y ese metabolismo normal de las levaduras. Y nos va a ocasionar en nuestra cerveza, vamos a tener 1 a 2 grados plato de azúcares adicionales que no esperábamos tener. Entonces va a resultar que vamos a tener un poco más de alcohol, como les había comentado, un poco más de CO2 y posibles efectos aromáticos. Que ahí este es como el más, el que nos genera más problemas, ¿no? Este defecto aromático. ¿Y por qué nos genera más problemas? Es que les decía en el ejemplo de la diapositiva anterior que pues acaban su cerveza, su fermentación, su descanso de diacetilo, hacen cold crash, envasan, enlatan lo que corresponda y pues ya está, su cerveza salió perfecta. La mandan al bar, su restaurante o al consumidor y regresan y dices que tiene diacetilo. Y dices, bueno, ¿cómo? Si yo había hecho mi análisis sensorial de mi cerveza y todo estaba en orden. ¿Qué pasa? Aquí si vemos en la fórmula de abajo, tenemos el diacetil en medio, que es claramente el que huele a mantequilla, pero tenemos un precursor del lado izquierdo, que es el alfa-acetolactato. Este compuesto no tiene ningún aroma. Entonces, aunque esté ahí en la cerveza, no va a ser evidente para nosotros, no vamos a poder detectarlo. Y solamente con oxidación y con tiempo va a convertirse en diacetil y ya va a poder ser detectable. Después este diacetil va a ser reabsorbido por la levadura y va a convertirse en 2,3-butanediol y que este ya no va a tener aroma, ya no va a ser perceptible. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos el precursor del diacetil? Hacemos cold crash, envasamos, se retira esta levadura, ya la levadura ya no está activa, pero por la oxidación y el tiempo sí se va a convertir en diacetilo. Entonces vamos a tener el defecto sin el organismo que nos los va a reabsorber o transformar en el 2,3-butanediol y ya no va a tener este defecto aromático. Entonces ahí está el problema, ¿no? O sea, que se tiene que dar un descanso adicional de diacetilo para poder resolverlo. Entonces, les comentaba también en una diapositiva anterior que esto no es necesariamente algo nuevo en la cerveza, pero recientemente ha tenido más relevancia. Entonces, hay estudios de este efecto, no tal cual llamado hop creep, pero desde 1893 es el primer documento de este defecto, o este efecto más bien. Entonces, en ese año, Brown y Harris publicaron, identificaron el efecto que tenía la gravedad, bueno, el efecto que sucedía a la gravedad final al introducir lúpulos después de la fermentación. Entonces, lo que identificaron es que bajaba todavía más esta gravedad final. Entonces, ahí desde ese momento ya se tenía conocimiento de qué sucedía. Cómo y exactamente por qué estaba sucediendo no lo tenían exactamente, pero ya sabían que estaba involucrado con el lúpulo. De hecho, lo llamaban el efecto refrescante del lúpulo, ¿no? Bueno, en inglés el freshening effect. Les decía, no es algo nuevo, pero está sucediendo o nos estamos dando cuenta de él en este momento. ¿Por qué? Porque, como les decía, hay tasas de dry hopping más elevadas, hay una composición del mosto diferente, nuevos estilos, por ejemplo, las New England IPA, que están teniendo más adjuntos de avena, más adjuntos de algunos otros granos que podrían ser con azúcares no fermentables, que tenían poder cargas más de dextrinas o cargas más de glucósidos o algunos almidones que podríamos pensar que no los va a fermentar ni los va a poder cortar la levadura ni las enzimas que están ahí, pero sorpresa, el lúpulo sí, ¿no? Entonces lo va a cortar y va a permitir que la levadura los fermente. Y por el otro lado, les comentaba que también hay mejores prácticas de agricultura, mejores prácticas agronómicas. En este caso, en su momento, en los 1893 y muchos años después, el enfoque no era tanto para los lúpulos aromáticos, sino para los lúpulos de amargor, por los estilos que se estaban haciendo, pues era principalmente lagers. Entonces, pues para estas cervezas, pues no, el enfoque no es el aroma de lúpulo en estas chelas. Entonces, pues precisamente pues, los que cultivaban, pues no cultivaban lúpulos aromáticos, cultivaban lúpulos de amargor. Entonces, aquí no era tan importante cuidar el perfil aromático y estos compuestos. Pero empiezan a llegar más y más variedades aromáticas al mercado y empiezan a llamar más la atención, empiezan a generarse nuevos estilos que se enfocan en estos aromas de lúpulo en la cerveza.
Entonces, el cuidado de estos compuestos aromáticos se vuelve de mucha, mucha importancia. Entonces, en campo empiezan a bajar las temperaturas de secado del lúpulo. Entonces, en la cosecha de manera normal, el lúpulo se seca, se empaca en pacas de 200 libras y después se peletiza y va al proceso que corresponde. Pero en este proceso normal de la cosecha pasa un secado. Entonces, en este secado se bajan más las temperaturas para secar más lentamente, pero bueno, de manera eficiente, pero más lento, en temperaturas más bajas y permitir que los compuestos aromáticos no se volatilicen. Pero ¿qué pasa con esto? O sea, no estamos desnaturalizando las enzimas en este punto. Estamos permitiendo que se pasen al siguiente paso. Entonces, por estas razones, estamos viendo que el hop creep está siendo más relevante al día de hoy. ¿Cuándo ocurre? O sea, esta pregunta de cuándo va a ocurrir, también por esto saber más o menos cómo podemos prevenirlo, tratarlo y enfrentarlo. Entonces, este hop creep se llama así por el inglés, que es una fermentación secundaria que es inducida por la adición de lúpulo, ¿no? En dry hopping, como comentamos. Pero lo que sucede es que las lecturas de gravedad van bajando cada vez más. Entonces se llama hop creep porque en inglés dicen que la densidad original va creeping down and down, o creeping lower and lower. Entonces, que va bajando cada vez un poco más, ¿no? Más de lo que nosotros habíamos esperado. Entonces, aquí en este estudio que se hizo en las plantas piloto allá en YCH, podemos ver más o menos el comportamiento de este hop creep. Entonces, en una cerveza con dry hopping, se hace un dry hopping en el día ahí 16 de noviembre, y lo que se hace es que tenemos ahí una densidad final de 4.5, ¿no? Grados Plato, una densidad de 4.5. En ese día se hace un dry hopping y vemos cómo van avanzando los días y va bajando todavía más esta gravedad final. Va bajando un poquito más. O sea, en promedio, como veíamos, 0.2, 0.3 grados Plato, lo que baja todavía más. En algunos casos puede ser más, ¿no? Dependiendo de la cantidad de azúcares fermentables que deje el lúpulo. Además de esos ejercicios que hemos hecho nosotros en la planta piloto, también hemos hecho algunos experimentos con algunas cervecerías comerciales. Entonces, por ejemplo, el que les quiero presentar aquí, que se comparó el uso de Cry Hops contra lúpulos, contra pellets T90, se hizo con Creature Comforts en California. Entonces, este ensayo lo que contempló es usar una cerveza fermentando y adicionar un dry hopping normal en el día 6. Se hicieron 2 repeticiones de diferentes evaluaciones. Un control con nada de dry hopping, un dry hopping con lúpulos T90, un dry hopping con Cry Hops y un dry hopping con el doble de Cry Hops, que es este que ven ahí con el Super Cryo. Entonces, en todas estas se repitió 2 veces. En todas estas fermentaciones, todos estos lotes de cerveza diferentes, se vio que esta fermentación, esta densidad, bajó lentamente. En todas las cervezas bajó. Entonces vemos que pues, no solamente está en la bracta, incluso en el Cry Hops tenemos algunas enzimas que están provocando este hop creep. No tanto, ahorita vamos a ver, pero de todos modos están ahí. El lado positivo de este ejercicio es que el control, el que no tenía nada de dry hopping, y el dry hopping con Cry Hops terminaron en gravedades finales bastante similares. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en la primera línea, el que no tenía dry hopping en el A, y el dry hopping de Cryo A, hay 3.26, 3.26 grados Plato iguales, ¿no? O sea, más cercano entre ellos, la diferencia del T90, que bajó hasta 2.79. Y de la misma forma en el segundo ensayo. O sea, 3.3 contra 3.35 del control con el cryo y de 3.35 del control con T90 de 2.88. Entonces estamos viendo ahí que hubo un rango de que las cervezas que hicieron dry hopping con T90, lúpulo que tenía las brácteas, lúpulo que tenía todo completo de lúpulo, de 0.4 a 0.5 grados Plato más abajo aproximadamente que las demás. Entonces ahí este ejercicio nos dio un poco más de información en cuanto al hop creep y cómo se va comportando con estas brácteas. Y ya podemos ver ahí también un beneficio en el uso de cryo en comparación con T90 en dry hopping para cervezas que estén enfrentando, que estén batallando con este hop creep. Aquí ya un poquito más visual, ver esta diferencia en cuanto a los valores. Todo el grupo de las líneas de arriba están ahí los grupos del que no tuvo nada de dry hopping y los que tuvieron dry hopping con Cry Hops, tanto el normal y el super. Y abajo están los que tuvieron dry hopping con lúpulos T90. Entonces ahí ya podemos ver más claramente la diferencia en cuanto a cuánto está bajando la densidad final. Y no solamente eso, sino que también
esta parte, esta densidad final nos está dando información de cuánto realmente se está produciendo también de diacetililo, cuánto se está produciendo también de CO2 y de alcohol adicional que nosotros estamos esperando. Entonces, aquí, si estamos teniendo menos producción de estos compuestos, menos producción de estas enzimas y menos producción de azúcares refermentables, entonces también el poco hop creep que sí se pueda generar va a ser más rápido que se solucione y que se reabsorba en las levaduras y que ya no nos provoque un problema, ¿no? Además de este ejercicio, también hay otras entidades que están haciendo experimentos con el hop creep para determinar cómo es lo que sucede. Entonces, aquí en 2018, la Universidad Estatal de Oregón hizo un estudio de hop creep para determinar realmente quién es el culpable, ¿no? Entonces, aquí nos está echando la culpa a los lúpulos de este hop creep, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede? Entonces, hizo el ejercicio comparando una refermentación de una cerveza lager comercial, adicionándole solamente lúpulos, solamente levadura, dejando un control y luego adicionando una de lúpulo y levadura. Entonces aquí podemos ver cómo al control y a las que solo tenían uno de estos dos compuestos, no hubo realmente mucha variación entre ellas, pero sí cuando tenían los dos, cuando estaban teniendo lúpulo y la levadura, cómo realmente bajaba toda esta densidad, ¿no? Estos grados Plato, que bajaban todavía más. Y bueno, tenemos este hop creep que nos influye en cuanto a las precisiones aromáticas. Pero en el empacado, en algunos casos podría parecer que no, el empacado no va a ser un problema en cuanto al hop creep. Pero lo que es cierto es que si, un ejemplo, la cerveza tuvo dry hopping y se envasa, o se enlata, o se embarrila, o lo que proceda, antes de que termine esta refermentación, antes de que se reabsorba todo lo que está sucediendo y antes de que acabe esta fermentación, que produzca este CO2, entonces estamos enlatando una cerveza que va a seguir generando carbonatación en la misma y va a seguir generando una presión en la misma. Entonces, ¿qué puede resultar? Puede resultar así lo mejor, puede ser que se deforme el envase o que incluso se rompa, ¿no? Provocando también, además de la seguridad, bueno, del peligro con esto, también pues una pérdida de cerveza aquí, ¿no? Otro factor que también puede estar involucrado en cuanto al empacado es el requerimiento en etiquetas. Entonces, aquí en este momento no generaría un problema, pero en algunos estados, en Estados Unidos y en algunos países, es más requerimiento que esté acorde el porcentaje de alcohol que tiene el líquido al que se está declarando en una etiqueta. Y puede ser que con este hop creep, este porcentaje de alcohol salga del rango de variación permitido. Por ejemplo, en Estados Unidos es de más o menos 0.3% de alcohol. Entonces, aquí en México, pues esto no está reflejando algo o no nos está afectando el porcentaje de alcohol si varía de 1 grado o 2 grados, no está realmente afectando algo específico. Pero, por ejemplo, si estas nuevas leyes que tanto estamos esperando que realmente el impuesto sea por el porcentaje de alcohol, no por el valor de los insumos, pues puede que aquí sí tenga un poquito más de relevancia que cuidemos el porcentaje de alcohol en las bebidas, ¿no? El siguiente es en cuanto a las variaciones que puede haber en su cerveza. Entonces aquí sí puede haber cambios en el sabor y aroma en su cerveza, algo que no estaban esperando, que va a variar lo que ustedes ya tenían establecido en sus recetas. Pueden tener también una cerveza que va a ser más seca, es decir, que tiene menos azúcares y que va a tener un sabor alcohólico más alto de lo que ustedes estaban esperando. Entonces aquí también va a haber unas variaciones, va a haber una inconsistencia en sus recetas. O sea, hay que cuidar esto también y algunos problemas que puede ocasionar el hop creep ya en estos envases o ya en el producto terminado. Y bueno, claramente lo que hemos estado comentando, estos efectos aromáticos, que este es el problema más común, que es por lo que más se identifica este hop creep y que fácilmente puede arruinar muchas de las cervezas en las que se ve presentado. Y bueno, ya viendo esta información de qué es, cómo es y por qué sucede, ¿cómo lo podemos enfrentar? O sea, ¿qué solución le podemos dar? Y ahí en esta solución quisiera poner las comillas, como venía en la descripción del evento, porque no hay manera tal cual de solucionarlo. Es algo que sucede de manera natural. Es una fermentación, como conoce el metabolismo de la levadura. Esto sucede, lo procesas, si se rompen las azúcares va a producir hop creep. Entonces, más que solucionarlo, es algo de cómo vamos a enfrentarlo. Entonces, primero que nada, hay que aceptar y que sucede y planear para ello. Entonces, ¿cómo podemos planear para ello? Si ya tenemos una receta en la que nos ocurrió y estamos dándole un tiempo para que se reabsorba el diacetilo y estamos evaluando cómo va sucediendo en esta receta, pues aproximadamente va a ser lo mismo para cada lote de la misma receta. Entonces ya podemos a partir de esto planear para tomar en cuenta este hop creep que va a suceder
y acomodar nuestro calendario de producción y saber que vamos a necesitar un poquito de tiempo extra para evitarnos de estos problemas posteriores. Otra solución que pueden hacer ustedes, que podría ser un poco más complicada, pero es diseñar una receta con una atenuación ligeramente más baja de la que habían tenido normalmente y dejar que el hop creep complete estos pocos grados de fermentación que falten. Entonces, si faltaban estos 0.3, 1 o 2 grados incluso plato que faltaban de que le completan el hop creep, pues pueden decir, bueno, de mi receta original, pues le bajo estos 2 grados plato para que los complemente el hop creep cuando suceda. Entonces, esto lo pueden hacer también. Y otro, en cualquier forma, en cualquier caso, yo siempre recomiendo que se hagan pruebas de BDKs y después de estas pruebas de BDKs realizar cold crash. Para aquellos que no sepan qué son BDKs, BDKs se le llama con este término al grupo del diacetilo y su precursor. Entonces, ambos, de manera general, se le conoce como BDKs y se pueden hacer pruebas de BDKs. Pueden ser en laboratorio, entonces determinar si realmente su cerveza todavía tiene diacetilo o el precursor del diacetilo. Y de esta manera pueden saber, bueno, ¿sabes qué? Pues a mi cerveza le falta todavía un poquito más para hacer el cold crash y envasar. Entonces, eso lo pueden hacer en laboratorio. Una manera más sencilla es pueden tomar 2 muestras de su cerveza, una dejarla a temperatura ambiente y otra calentarla. Lo pueden calentar como a 60, 65 grados Celsius en baño María. Lo pueden hacer incluso también en microondas, pero yo recomiendo más a baño María. Pueden tomar las 2 muestras, una la calientan, otra la dejan así en el ambiente. ¿Y qué van a hacer con el calor? Van a hacer que el precursor, van a forzar que este precursor se convierta en diacetilo y de esta manera ya es evidente, ya lo podemos percibir. Entonces, al hacer una prueba de olfacción de ambas muestras, podemos saber si tiene diacetilo, si cualquiera de las dos tiene diacetilo. Si tiene una, si tiene las dos o si ninguna tiene, pues ya con eso podemos decidir cómo vamos a proceder o si ya está lista la cerveza. El siguiente, lo que se puede hacer para enfrentar el hop creep es la composición del mosto. Como les comenté, pues la composición de mosto en nuevas recetas como New England IPAs está involucrándose a adicionar o más de ser más fácil este hop creep, dándole más material a las enzimas para cortar y a su vez a la levadura para refermentar. Entonces, aquí lo que podemos hacer es cuidar las temperaturas de macerado y hacer conversiones completas de estos compuestos para mitigar el hop creep y esto hasta cierto punto. Entonces, algunas de las recomendaciones puede ser considerar un macerado escalonado, escalonar nuestro macerado de 62, 72, 78 o hacer el escalonamiento como ustedes lo determinen. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que este escalonamiento con las temperaturas, ir jugando con estas temperaturas nos va a permitir desnaturalizar algunas de las enzimas que ya vayan a estar en el lúpulo que vayamos a adicionar en el hervor y también nos va a ayudar a que estas azúcares que están en la malta o en todo este componente de la malta sean tal vez con adjuntos, tal vez algunos no sean malta, pero que en todo este componente del grano nos va a ayudar también a cortar la mayor cantidad de azúcares que podrían ser no fermentables, cortar la mayor cantidad de dextrinas, algunos almidones incluso si es posible, y nos va a permitir que cuando suceda el hop creep ya tenga todo esto, bueno, antes de que suceda el hop creep ya estén todas las azúcares fermentables y la levadura las consuma todas y las produzca todas en la fermentación, en alcohol y en CO2. Y ya cuando llegue el lúpulo ya sea la menor cantidad de lo que vaya a tener que cortar. Otro detalle, otro punto aquí es que altos porcentajes de estos adjuntos, infusiones de macerado, van a favorecer actividad de dextrina. Entonces, cuando está a 67 grados o más, van a favorecer esta dextrina y van a incrementar el potencial de hop creep. Entonces, hay algo que tener ahí en cuidado cuando estamos hablando de estos adjuntos. Estamos hablando de adjuntos que tienen más dextrina o algunos azúcares que no van a ser tan fáciles de cortar con el proceso normal del macerado y del hervor y todo esto, pero que el lúpulo sí las pueda cortar, las enzimas del lúpulo sí la puedan cortar. Aquí hay que tener esto en cuenta, que es algo que pasa mucho, porque como les decía, con estas New England IPA que ocupan muchos adjuntos que tienen esta carga. Otro que pueden hacer, otro factor que pueden ustedes utilizar es el tiempo de contacto del dry hopping. Entonces, entre las enzimas menos tiempo estén en contacto con la cerveza, menos tiempo van a tener para trabajar, menos tiempo van a tener para cortar las azúcares y de esta manera van a producir menos azúcar y a su vez van a tener una refermentación más rápida por parte de la levadura. Entonces, este hop creep lo van a acelerar, están aceptando y planeando que esto va a suceder. Entonces, pues ya de esta manera pueden hacer que suceda de una manera más rápida y ya no les afecte en los tiempos de su cerveza. Muchas veces los cerveceros quieren tener su cerveza lista lo antes posible. O sea, hay que darle bien su tiempo, pero tienen que tenerla lo antes posible. Entonces, es algo de lo que pueden hacer. Otro relacionado en cuanto al dry hop es en cuanto a las temperaturas.
Entonces, la temperatura del dry hop va a dictar la tasa de extracción que va a tener estas enzimas, la tasa de extracción también que va a tener, perdón, la tasa de actividad que va a tener la enzima. Entonces, si tenemos temperaturas más altas en el dry hop, 18 a 22, más o menos, esto nos va a ayudar en los siguientes puntos. Nos va a ayudar a que vamos a extraer más aromas cítricos del lúpulo, más aromas tropicales del lúpulo también. Las enzimas van a trabajar más rápido en convertir las dextrinas. Entonces va a trabajar más rápido en romperlas y darle el alimento a la levadura, que va a estar bastante activa con esta temperatura y va a fermentar el azúcar más rápido y va a aclarar el diacetilo más rápido. ¿Qué pasa en el lado contrario? Si tenemos temperaturas más bajas, 10 a 14 grados Celsius, vamos a necesitar más tiempo para extraer los aromas, vamos a necesitar más tiempo para convertir almidones, más tiempo para fermentar y más tiempo para aclarar el diacetilo. Entonces, bueno, pueden decir, sabes que a mí no me interesa tener más tiempo, puedo dejar mi cerveza ahí en el fermentador el tiempo que sea necesario. Bueno, se puede hacer de esta forma, pero ¿qué pasa? Si tenemos un contacto prolongado del lúpulo, va a crear notas vegetales, pastosas, que van a provenir de la bráctea, como comentabas, son uno de los defectos del inicio. Si la bráctea está en mucho tiempo en contacto con la cerveza o con el mosto, va a aportar más polifenoles, va a aportar más notas vegetales y nos va a generar una astringencia excesiva, nos puede generar estas notas, como decía, vegetales pastosas y en casos extremos como hasta ralladura de lápiz. Aquí, en resumen, cómo lo pueden mitigar, cómo lo pueden manejar. Otra de las razones pueden ser filtrar o pasteurizar su cerveza. Esto, ¿cómo les ayuda? Pueden filtrar y retirar toda la levadura que haya quedado en la cerveza y evitar que pues, ya la levadura vaya a refermentar. Reducir estas tasas de dry hopping. Almacenar en frío, esto también siempre, no solamente para hop creep, pero siempre es importante almacenar en frío. Si estamos almacenando en frío, reducimos la actividad de la levadura, entonces vamos a también a mitigar un poco el hop creep. Hacer un dry hopping temprano, algo bastante también interesante que hemos estado estudiando, hacer un dry hopping en fermentación primaria para hacer que el proceso suceda al mismo tiempo que la levadura ya está haciendo su fermentación primaria. Y como les decía, hacer pruebas de BDKs, que esto en cualquiera de los momentos, hacer pruebas de estos BDKs para asegurarse que el diacetilo ya no está en su cerveza y ya está lista para hacer el cold crash y ser su envasado correspondiente. Y bueno, finalmente lo que estamos haciendo nosotros en YCH, que es un dry hopping en fermentación activa. Entonces, esto es lo que les comentaba, hacer un dry hopping en las primeras fermentaciones de la levadura. Entonces, la hipótesis de aquí es que al añadir algo todo el de lúpulo en el dry hopping, del dry hopping al final de la fermentación o incluso antes, las enzimas de lúpulo van a tener más tiempo para romper los almidones, van a tener más tiempo para que estas dextrinas y almidones restantes en la cerveza sean los corten, los transformen y a su vez vayan a ser fermentados más rápido. Entonces, idealmente, esto nos va a resultar en que todo va a ser convertido en la fermentación primaria y vamos a alcanzar la gravedad final en ese punto y no va a haber más hop creep, incluso si añadimos 2, 3, 4 etapas de dry hopping. Esto ya va a ser indiferente porque por más enzima que haya ahí, ya no va a haber azúcares que vaya a poder cortar y no va a haber más azúcares ahí que vayan a refermentar. Otro ejercicio, otros experimentos que hemos estado haciendo son alteraciones en los hornos de secado. Como les comentaba, alterar y cambiar las temperaturas en las que se seca el lúpulo en el proceso de la cosecha en las granjas. Entonces, esto es algo que también estamos investigando. Las enzimas son muy sensibles al calor, se van a desnaturalizar con este calor y estamos explorando estas modificaciones. Sin embargo, aquí el principal enfoque, lo que es más importante para nosotros, es asegurar que no vaya a haber efectos negativos en el perfil sensorial del lúpulo. Entonces, no queremos sacrificar el perfil sensorial por desnaturalizar enzimas que tal vez podamos solucionar en otro punto. Entonces, es algo que estamos investigando, pero es algo complicado porque no muchos de los agricultores están dispuestos a poner un lote y estar elevando las temperaturas si ya tienen algo estable que les está funcionando. Entonces, es algo que estamos trabajándolo, pero va lentamente. Ya se hicieron algunos estudios preliminares en 2019, otros ahorita en la cosecha 2020 y van a continuar ahora en la cosecha 2021 el próximo año. Y por supuesto, el que ya les estuve comentando sobre el ensayo de CryoHops contra T90. Ya lo trabajamos ahora con algunas cervecerías y vamos a trabajar en los siguientes que se están corriendo ensayos con First State, con Surly y con Odell Brewing, para determinar si el dry hopping con CryoHops realmente disminuye los efectos negativos del hop creep.
Ya lo terminamos con una cervecería, ya lo terminamos en nuestras plantas piloto, pero pues en cualquier ciencia, pues un solo ensayo que salga bien no nos asegura que todos van a salir de la misma forma, ¿no? Entonces queremos seguir corriendo estos ejercicios para saber si realmente es una manera de evitar estos efectos negativos del hop creep. Y vamos a seguir actualizando esta información. Ya deberían de estar saliendo los primeros resultados del dry hopping en fermentación activa en este mes o en el siguiente, y vamos a poder también informarles sobre cómo nosotros vamos solucionando este hop creep en YCH. Y bueno, eso sería todo de mi parte sobre el hop creep. Si quieres, Chris, pasamos a las preguntas que hayan llegado, si le van surgiendo alguna con el público. Hola, hola. Sí, tengo aquí ya una. Digo, también les recuerdo que pueden levantar la mano y con mucho gusto les abro la función del micrófono, ¿no? Nada más tienen que utilizar la manita azul. Dice Ricardo Ávila Ibarra, dice, dos dudas. Según John Palmer, hay una recomendación de usar 14.17 gramos de lúpulo por cada 18.93 litros de cerveza. ¿Es un best practice common? Y esa es una. Y el dos es, ¿el tipo de lúpulo es factor para que ocurra hop creep? ¿Hay una familia con mayor cantidad de enzimas que puedan generar más hop creep? En cuanto a la primera, es algo, pues, por ejemplo, esta recomendación que da Palmer, es algo como el promedio, ¿no? Pero realmente ahí yo creo que depende mucho sobre qué estilo de cerveza estés haciendo. Entonces, me acuerdo mucho, más cómicamente lo que decía una cervecería de Nuevo México. Decía, no, pues para una Pale Ale, pues dale 5 gramos por litro de cerveza. Para una IPA, pues ya acércate a los 10, 15 gramos por litro. Para una New England IPA, deja de contar y échale más lúpulo, ¿no? Es lo que ellos nos decían. Pero pues, realmente ahí estamos haciendo, pues determinando en qué es lo que estamos queriendo obtener y a partir de eso agregarle los lúpulos. Esta recomendación de Palmer va también relacionada a tratar de prevenir que tengamos más material de la bráctea y nos genere defectos organolépticos, ¿no? O sea, que ya no tengamos defectos en cuanto a este pasto vegetales. Y ahorita cuando teniendo estos cry hops que no tienen esta bráctea, podemos extender un poquito más este valor. Y la segunda pregunta sobre el tipo de lúpulos es algo que se está estudiando. Se sabe que estas enzimas están la bráctea de todos los lúpulos, pero no sabemos si uno exactamente tenga más que otro. O si en algunos casos tal vez puede ser que en alguna variedad no estén tanto en la bráctea, sino que estén más en la lupulina. Eso aún no lo sabemos y seguimos estudiando. O sea, lo que los estudios indican hasta este momento es que estas 4 enzimas están en la bráctea de todos los lúpulos. Pero es hasta este punto. Excelente. No sé si Ricardo respondí a tu pregunta. Si gustas, también te puedo abrir micrófono. No tengo más preguntas. De todos nuestros conectados aquí, ¿hay algún comentario, pregunta, algo que quisieran compartir? Dice Miguel Sabido, ¿es posible que el hop creep sea causante de oxidación en el enlatado o embotellado por la producción de CO2 dentro del producto ya enlatado? ¿La presión dentro de la lata podría causar alguna fuga en la misma? Pregunta. Es decir, definitivamente la presión de la lata podría causar fugas. Es lo que les comentaba. Si estamos generando más presión en la lata o en el envase que estamos teniendo, pues puede ser que esta presión exceda realmente la capacidad de este envase. Entonces puede causar, si fugas, puede causar deformaciones, fugas o que rompan, ¿no? Que exploten. También escuché la experiencia de algunos cerveceros allá en Estados Unidos de California, precisamente, que pues llegaron a explotar lata por lata porque pues tenía más CO2 del que realmente estaba preparada o del que tenía la capacidad de este envase. Que el hop creep cause oxidación enlatado en el embotellado, no creo porque al estar produciendo más CO2, pues está creando un ambiente más carbónico que oxidativo. Entonces no estaría tan relacionado directamente con ese defecto. Lo que sí sucede es que pues, el oxígeno sí nos va a estar afectando. Entonces, si ya hay algo de oxígeno en su botella que oxide la cerveza, pues no, nos va a oxidar el lúpulo y nos va a generar otros defectos. Ya no relacionados con hop creep, pero con defectos aromáticos, con ajo, cebolla, ácido isovalérico o degradación de los alfácidos. All right.
No tengo ninguna otra pregunta ni mano levantada. Sin embargo, me gustaría que nos platicara rápido sobre, digo, mientras a ver si se anima alguien. Ah, mira, ya está. Sí. No sé. Miguel dice que gracias. Del próximo webinar. Claro, ese estamos muy emocionados también. Vamos a estar ser hablando superinteresante. sobre tioles y sobre compuestos sobrevivientes, que esto se refiere a tioles, que son estos compuestos sufrados, y compuestos sobrevivientes en general, a los que más sobreviven en el proceso de la cerveza, tanto en el hervor como en fermentación. Entonces, todo este tipo de compuestos y cómo se involucran, y también qué estamos haciendo nosotros en YCH. Y también estamos emocionados porque nos va a acompañar uno de mis compañeros y muy buen amigo mío, Spencer Tickelmayer, que es el líder del equipo técnico de innovaciones cerveceras allá en Yakima. Entonces, nos va a acompañar en la siguiente semana para decirnos de primera mano los experimentos que él está haciendo en cuanto a tioles y compuestos sobrevivientes. Sí, va a estar para esa colaboración. Va a ser también en inglés, parte de la misma. Vamos a estar apoyando en traducción para que todos lo puedan tomar. Pero va a estar interesante para que lo aparten. Va a ser en martes, ¿correcto? Sí, martes a las 7. Sí, martes a las 7. He encontrado que a muchos de ustedes se les hace un poco más fácil conectarse un poco más tarde, ¿no? Entonces, estamos jugando un poco con horarios para ver cuál es el idóneo. El de la siguiente semana es el martes a las 7. Dice Marcos, ¿podrías recomendar bibliografía para profundizar en los métodos para enfrentar el hop creep? Sí, claro que sí. De hecho, te vuelvo a compartir la pantalla. Tengo una última diapositiva que tiene las referencias que ocupamos para esta presentación. Ahí están. Son algunas de las que ocupamos. Ahí están los artículos, por ejemplo, el de Brown y Morris, ahí está también. Algunos de los experimentos que se han hecho. Y también si me mandan un correo, ahorita regreso acá, pero para que, por ejemplo, si mandan un correo acá, les puedo mandar todavía más información detallada sobre los experimentos que estamos haciendo allá en el equipo técnico de YCH. Claro, y también nos pueden escribir en Acermex y nosotros los canalizamos con Rodrigo directo. También, si gustan la presentación, se las podemos compartir sin ningún problema. Nada más si mandan un correo y se las mando, y les mando el PDF. Y este webinar con esta información la van a poder buscar en nuestra página de internet, en tema de noticias. Ahí va a estar, ya estamos colgando todos los webinars. Perfecto. Todavía no llegamos a los 20, pero este 21 seguro va a estar ahí arriba también cualquier cosa que quieran recordar o repasar, pues va a estar disponible a todos los socios con su clave, ¿no? Parece que es todo. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ti, Cris, y gracias a todos los que asistieron. Padrísimo. Y ahorita dejo en el grupo dicho que lo padre de estos webinars que estamos haciendo contigo es de que pueden repasarlos, ¿no? Por medio de visitar nuestra página web. Entonces, perfecto. No te digo Dios, te digo hasta pronto. Nos vemos el siguiente martes. Sí. Y gracias por compartirnos de tu tiempo, Rodrigo. Gracias a todos los conectados. Gracias a ustedes. El próximo martes, agéndenlo. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Hasta luego. Bye.